Y ya. Hola Helen, muchas gracias por venir a la entrevista. Em, Soy Facundo Arandearán y mi compañera Ana Graviela y hoy vamos a hacer de una serie de preguntas sobre Lovecraft y diversas preguntas para saber más sobre ti. Entonces, primera pregunta, ¿por qué se debería de leer a H.P. Lovecraft en la escuela? Hola Facundo, hola Gabriela, es un gusto estar con ustedes. Le agradezco mucho la invitación a tu profesor Gonzalo y también los espacios que está generando, porque creo que lo mejor que podemos hacer por la literatura del terror es difundirla, o la literatura en general. Creo que deberíamos leer a Howard Phillips Lovecraft, no solamente porque sea uno de los que renueva la literatura de terror, creando un género nuevo llamado horror cósmico, que pues va a permear, yo diría que casi toda la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Sabemos que Lovecraft nace en 1890, fallece en 1937. La obra más importante de él se da entre la década de los 20 hasta su fallecimiento, pero luego tiene como un resurgimiento que va a ser alrededor de este círculo llamado el círculo Lovecraft. Vuelve a renacer, vamos a decir. Entonces, creo que la obra de Lovecraft se debe leer no solamente porque es uno de los exponentes del horror cósmico, no solamente porque haya renovado el género de terror, sino también porque de una manera u otra logra aprender, o vamos a decir, apropiarse de todos los miedos del hombre de inicios del siglo XXI, como que de fines del siglo XX, inicios del siglo XXI. Uno, le devuelve el lugar a la humanidad, el lugar que le corresponde, ¿no? Que es el lugar de ser lo más bajo que puede haber en toda la constelación del universo, ¿no? Somos como un grano de arena o como una hormiga. Ante el universo somos insignificantes. Y creo que por eso es interesante. Pero a su vez también hace otra cosa que es bien interesante. Recordemos que para la época de Lovecraft ya no se creía en los grandes valores. El amor, la paz, todo había caído. Y para Estados Unidos eso en los 60 caerá también. Pero lo que hace Lovecraft es como crear una cosmogonía, ¿no? Una cosmogonía de dioses, de seres que están más allá del tiempo. Y de hecho, de seguro ustedes cuando han buscado sobre Lovecraft, lo primero que han encontrado es que hay gente que le rinde culto a sus dioses, a las criaturas que él ha creado y quieren invocar a Tulu o Cthulhu para volver a traerlo al mundo y causar la destrucción y el caos eterno, ¿no? Entonces es curioso porque parece que también Lovecraft tiene la capacidad de generar alrededor de las criaturas que él crea como una suerte de fervor religioso. Entonces, antes, hace muchos años, cuando yo empecé a leerlo, me acuerdo que eran pocas las personas que los conocía y era genial cuando te encontrabas con otras personas que lo leían porque era todo como que no importa si no se conocían, si no se hablaban, había como todo un culto alrededor de la obra, ¿no? De la obra y de los dioses. Y de hecho hay gente que cree que sí existieron, que Lovecraft fue un iluminado, que fue un contactado. Hablan de una dama muy famosa de esa época que era Elena Blavatsky y que era una mujer que estaba pues inmersa en una... Ella decía que no creía en las religiones, pero sí publicaba, o al menos sí predicaba una suerte de religiosidad. Entonces, entre comillas, ¿ya? Entonces, hay gente que te dice, no, que Lovecraft conversó con Blavatsky y los dioses se los trajo. Entonces, es genial porque cuando uno lee a Lovecraft en este contexto puede encontrar diversas aristas. Puedes encontrar a gente que le gusta su obra, que le gusta leerlo por todos los problemas contemporáneos que logra aprender. Puedes encontrar gente que cree que los dioses eran verdaderos y que sí existen y hay que venerarlos. Y puedes encontrar también gente que lo conoce a través de la cultura popular. No necesariamente lo ha leído, pero sí ha visto películas, videojuegos o alguna alusión a él, ¿no? Entonces, para mí es importante leerlo porque es el padre del horror cósmico y porque creo que ha marcado gran parte de la cultura de masas del siglo XX y también parte del siglo XXI. Ok. Ante todo, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué libros nos recomiendas para iniciar con Lovecraft? Bien, para iniciar con Lovecraft, yo les recomiendo un libro con el que también inicié y sin darme cuenta, porque yo no sabía en esa época, fue como que el primer compendio de cuentos de Lovecraft que escribió. Él empezó a escribir muy joven, pero los cuentos que han sobrevivido, que son alrededor de cuando tenía 14, 15 años, que es El clérigo malvado y otros cuentos de Alianza Editorial. Ese fue el primer libro que yo leí. El clérigo malvado tiene cuentos como La bestia en la cueva, El horror de Red Hook, y hay uno que me dio miedo, que es En los muros de Erix. Entonces, es genial ese compendio,
porque es Lovecraft, pero en todas sus facetas. O sea, es como que te acercas por primera vez a Lovecraft, pero puedes conocer un poquito de él. Por ejemplo, El clérigo malvado es un cuento que tiene más de literatura gótica que de lo que hará Lovecraft de horror cósmico. En Los muros de Eris tienes un cuento ahí que sí tiene horror cósmico. En El horror de Red Hook tienes ya un terror que se asocia más a lo demoníaco. Y La bestia en la cueva sería un miedo más físico, ¿no? A una criatura que posiblemente sobrevivió hace millones de años, derivó un ser humano en una especie de bestia y se convirtió en ese ser que está ahí en la cueva atormentando al narrador. Entonces, para mí es excelente iniciar con ese libro. Yo después supe que habían sido los primeros cuentos que él escribió, La bestia en la cueva, por ejemplo, pero es como leer a Lovecraft en todas sus facetas, porque casi siempre cuando se piensa en Lovecraft se habla del horror cósmico, pero Lovecraft no solamente creó el horror cósmico, también tuvo pues sus tintes con la literatura decadentista, con la literatura gótica. Recordemos que es un pilar fundamental en la ciencia ficción, o al menos hay gente que lo vincula a la ciencia ficción. Yo he conocido personas que te dicen, no, Lovecraft, ciencia ficción, pero se olvidan de todos estos otros componentes. Entonces, me parece iniciar con eso, ¿no? Con El clérigo malvado y otros cuentos de Alianza Editorial, porque también las traducciones de Alianza son muy buenas. Ok. ¿Y por qué crees que Lovecraft es tan usado en la cultura de masas norteamericana, como por ejemplo Ricky Morty, South Park, Los Simpsons? Así. Ya. Miren, yo creo que eso es por dos razones. Una es la literatura que hace Lovecraft. A ver, como hace un ratito conversábamos, Lovecraft es un escritor que empieza a publicar su obra, vamos a decir, más importante hacia la década del 20, pero él no la publica en un libro. O sea, no publica como que su libro de cuentos y lo presentan, vamos a decir entre comillas, otros docentes, o lo presenta gente especializada, las revistas de un género llamado literatura pulp. El género pulp es caracterizado porque son revistas muy baratas, te podían costar 5 centavos de dólar, y la hoja, como eran tan baratas, era porque el material no era nada caro. El material era la pulpa del árbol que ha quedado, pero la pulpa que nadie quería usar, esa pulpa, la pulpa barata, y Lovecraft publicaba sus cuentos en esas revistas. Esas revistas van a ser, por ejemplo, Magazine Tales o Weird Tales. Entonces, ahí él publica, en esas revistas baratas, donde la gente escribía de literatura no considerada gran literatura, entre comillas, ¿no? Sino literatura orientada a un público juvenil. Se hablaba de terror, se hablaba de género, por ejemplo, ciencia ficción, pero mezclado con literatura erótica, había cuentos fantásticos, o sea, todos los géneros que le podían gustar a la juventud. Y además las portadas eran muy llamativas, porque siempre les presentaban como que mujeres muy voluptuosas, mujeres así semidesnudas, medio voluptuosas en las portadas de las revistas, por más raro que les parezca, porque Lovecraft no tiene componentes eróticos en sus obras en demasía, por más raro que les parezca, allí publicaba Lovecraft, en esas revistas, que no leía la gente, entre comillas, culta, que no leía la gente académica, sino que lo leía el grueso de jóvenes o las personas que no podían comprar un libro tan caro, pagaban 5 centavos de dólar por una de estas revistas. Y en estas revistas pues hay de todo un poco. Hay buena literatura, como también hay cuentos que no son tan buenos, ¿no? Que se repite un patrón tras otro. Entonces, si pensamos, ese es como uno de los primeros fenómenos, vamos a decir, del siglo XX, en el que se hace una suerte de subcultura a partir de estas revistitas o estos pasquines con imágenes coloridas, ¿no? Entonces, esa es la cultura de donde viene Lovecraft. Y curiosamente, ya cuando Lovecraft fallece y su nombre se empieza a ser conocido, pues me parece que es fácil que impacte en la literatura de masas, o vamos a decir, como ustedes lo han dicho, en la cultura de masas. Porque recordemos que los dibujos animados, las películas, los videojuegos, las series, todas estas van a beber de este primer gran modelo, que es como que las revistas de género pulp. De ahí viene Lovecraft. Entonces, a mí me parece que ha sido como un pase casi natural el ir de la revista pulp a esta cultura de masas que ahora se le llaman a las series, películas, videojuegos, ¿no? Donde está Lovecraft. Creo que por esa razón es tan popular. Esa sería la primera razón, ¿no? El pase que hay del género pulp a, vamos a decir, la cultura de masas. La otra que me parece importante es por lo que escribe Lovecraft. Recordemos que hace un ratito hablábamos de que Lovecraft es un escritor que nace en 1890 y vive hasta 1937, muere bastante joven. Pero
la obra de Lovecraft no está pensada desde el siglo XX. Él era un hombre al que le gustaba leer literatura del siglo XVIII. También leía algunos del siglo XIX. Entonces, es un hombre que, aunque bebió de fuentes de un siglo, 2 siglos atrás, e incluso el inglés que usa es un inglés bastante acartonado. No es de una dicción tan fácil como sí lo eran sus otros conocidos que escribían en las revistas pulp. Por eso quizá ellos eran más populares que el propio Lovecraft, ¿no? Pero en este tránsito que tenemos, él como que muere antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el hombre se horroriza ante la violencia que ha usado, sobre todo Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial con las bombas, ¿no? Sabemos lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Y luego de eso, hacia los 60, tienes el movimiento hippie, tienes el conflicto con Vietnam, o sea, tienes como que de repente Estados Unidos, que se creía la nación llamada a defender el mundo, la abanderada de la paz, pensemos que en todas las películas siempre los héroes antes eran estadounidenses, ¿no? Eran los que iban a liberar a la nación. De repente, no, pues, este mito se cae, porque se descubre que es un país que también, pues, tiene una esencia violenta. De hecho, hay que pensar que los puritanos allí tuvieron que exterminar a los indios para apoderarse de sus tierras. Y Lovecraft es un escritor que aprende un poco de todo esto. En sus cuentos, los que le rinden culto a los dioses casi siempre vienen de lugares donde antes ha habido presencia indígena. Por ejemplo, uno es El horror de Dunwich, donde se menciona que en esas montañas antes vivían los Pennacook, que eran estos verdaderos indígenas de América, ¿no? A los que los puritanos ingleses vienen y exterminan. Entonces, como que él toma ese elemento que tiene que ver con la literatura ya que se ha adjudicado a la bruja, a los espíritus, y lo que hace también es añadirle dioses a un mundo donde la gente ya no cree, pues, la gente ya no tiene los mismos valores, ya no tiene la misma fe o la devoción, ya no tiene la misma mirada ilusionada que tuvo a inicios del siglo XX, ya no. Y yo creo que Lovecraft sabe aprender muy bien esos temores, esa sensación de nihilismo en la que el ser humano se reduce a una nada en el mundo, pero también le da como que una nueva forma de creer, ¿no? Mira, ya no vas a creer en un Dios bondadoso y benevolente, ahora vas a creer en una, en una evanescencia, vamos a decir, en un ente que está fuera de la razón humana y que además no es ni bueno ni malo, es simplemente caos. Entonces yo creo que por eso Lovecraft es tan popular, por este paso de la literatura pulp a la cultura de masas y además también porque se apodera muy bien de todos los temores, de todos los miedos de esa nación americana, ¿no? Curiosamente, siempre he pensado que la literatura de terror y la literatura fantástica son las que demuestran la otra cara de las naciones, las que demuestran la cara sucia, la cara inversa, la cara que nadie quiere ver. La literatura realista siempre trata de aprender, mapear con verosimilitud, pero en mi perspectiva los que mejor demuestran las bases endebles de las naciones o las ilusiones son los escritores de terror y de literatura fantástica. Ok, muchas gracias. Cuarta pregunta. ¿Por qué crees que el terror le gusta tanto a los adolescentes? Creo que es natural que nos guste el terror y acá voy a otra vez seguir a Lovecraft en El horror sobrenatural en la literatura, que es un ensayo, el ensayo que él publica para mapear un poco todos los autores que ha leído y comentar la importancia de la atmósfera en la generación de un nuevo género, vamos a decir, llamado horror cósmico. Él menciona que la emoción más antigua de la humanidad es el miedo, ¿no? El miedo era la primera emoción que tenían los hombres. Por eso es que en las noches frías, se acurrucaban entre ellos y trataban de usar el fuego para poder, pues, escapar de esas presencias que estaban alrededor de ellos. Entonces, yo creo que el miedo es, como efectivamente dice Lovecraft, una emoción que tenemos incluso de manera implícita, ¿no? Hasta los animales tienen miedo a morir, siempre escapan, es su primera reacción. Entonces, creo que es esa sensación de querer experimentar miedo, de estar al límite, la que hace que a los adolescentes les guste tanto el terror. Diría que no solo a los adolescentes, sino incluso a los adultos en general, ¿no? Cuando uno va al cine, lo primero que se agota, al menos la primera vez que se hace, es la película de terror que está en cartelera. Siempre la sala está llena. Ya después, si a la gente no le gusta, no va, pero curiosamente las salas de terror yo siempre las he visto llenas, cosa que no pasan con otros géneros. Y además porque también el terror pues es un género que nos interpela, que dialoga con nosotros a través de un miedo a un asesinato, a un fantasma,
a un ente que está más allá de mi razón y que me puede conducir a la locura. Creo que por eso nos gusta tanto, porque es como el experimentar una muerte en pequeñito, ¿no? Al atravesar por la experiencia del miedo. Ujú. Ok, Entonces, sí, perdón, disculpa. Ya, ¿cuáles libros de terror universal recomiendas leer? de terror universal, de cajón, es Edgar Allan Poe. Para mí es fundamental leer a Allan Poe porque lo que hace Poe no solamente es jugar con toda la psicología del hombre, por ejemplo, cuentos como Berenice o La caída de la casa de Usher, que seguro ustedes ya leyeron. Hay esa suerte pues de locura, ¿no? De saber qué es lo que está pasando con este sujeto, qué es lo que está atravesando la mente del ser humano. Entonces, Edgar Allan Poe me parece un autor fundamental para revisar. Otro autor que creo que hay que leer también es Eta Hoffmann. Eta Hoffmann es un escritor alemán de un género llamado literatura romántica, pero que no tiene nada que ver con amor, ¿ya? El género romántico alemán tiene que ver más bien con el hombre frente a la naturaleza y cómo esta naturaleza pues parece divinizarse. Y él tiene un cuento llamado Cascanueces, pero que es el que más se ha adaptado a las películas, ¿ya? Pero también tiene cuentos muy interesantes, ¿no? Un libro que yo les recomiendo revisar, hay una edición de Alba Editorial que recopila sus cuentos, los cuentos de Hoffman. Entonces yo les recomiendo revisar ese texto. O cualquier cuento de Hoffman es bueno, ¿ya? Porque él juega mucho con la psicología, pero también con las imágenes, ¿no? La imagen del brazo, la cabellera. A mí un cuento que me gustó mucho fue efectivamente La cabellera, ¿no? En la que de repente el cabello de una muerta, que ya había fallecido hace siglos, podía conmover a un hombre. El deseo, ¿no? El deseo y la locura. Entonces Hoffman me parece un autor fundamental. Perdón, me estaba confundiendo a Hoffman con otro autor que sí es el autor de La cabellera, que es Maupassant. En Alemania les recomendaría leer a Hoffman. Para Francia les recomendaría leer a Guy de Maupassant, que es el autor de La cabellera, me estaba confundiendo ya, yo, que tiene otro cuento llamado El Orlá. Ese cuento es genial. Entonces, sería interesante que lean a ese autor. A Hoffman, a Maupassant. No sé si ha habido un problema con el tiempo, chicos, me ha salido, si quieren, ¿me No, avisan? está todo bien. Ah, ya. Entonces, mm, como les decía, Hoffman, Maupassant, Mary Shelley tienen que leerla sí o sí, Frankenstein, porque ella va a crear ahí todo este género. Es una de las pioneras en la ciencia ficción. Hay que leer a Mary Shelley Frankenstein, hay que leer Drácula de Bram Stoker, como que los clásicos del terror. Pero entre estos, yo les recomendaría leer a un autor cuando ya tengan 15 a 16 años, que es el Conde de Lutremont, un autor uruguayo que vivió en Francia la gran parte de su vida y que tiene una obra, un poema, una suerte de poema largo llamado Los Cantos de Maldoror. A mí me parece genial leer eso a los 15, 16 años, porque es la época en la que uno se siente como que parte de nada, ¿no? O sea, no se siente cómodo en el colegio, no se siente cómodo con la familia ni con los amigos. A veces sientes un poco de preguntarte de qué cosa es la vida, qué es la existencia, si vale la pena vivir en esta tierra. Y pues si les gusta la literatura de terror, de hecho también van a tener inquietud por toda esta relación que hay entre el dios y la figura demoníaca. Entonces, para mí es interesante también leer al Conde de Lutremont con los Cantos de Maldoror. Esto en cuanto a literatura universal, vamos a decir, hemos dicho Edgar Allan Poe, hemos dicho Eta Hoffmann, Guy de Maupassant, el Conde de Lutremont o Isidore Ducas, como quieran llamarlo. Otro autor que también sería interesante leer, ya estas autoras son más victorianas, es Elizabeth Gaskell. Elizabeth Gaskell es una escritora inglesa que tiene una compilación de cuentos llamados cuentos góticos. Y estos cuentos góticos, pues, es bien interesante porque son cuentos de fantasmas, de brujas, pero que cuestionan mucho el estatuto de la mujer en la sociedad inglesa del siglo XIX. Y finalmente un cuento que no deben dejar de leer es El tapiz amarillo de Charlotte Perkins Gilman. Es un cuentazo. Y de verdad, ese cuento yo lo he leído hace poco y es uno de los que me ha vuelto a causar miedo, ¿no? Me ha generado desasosiego ver a esa mujer que se arrastraba a cuatro patas y qué cosa es. Entonces, en el plano del terror universal, yo recomendaría leer eso. Pero si les gusta el manga, porque también hay un buen manga de terror, les recomendaría leer a Hideshi Hino, que es un mangaka que aprende muy bien el horror de Manchuria, cuando fue pues invadida por Japón y toda la violencia que hubo.
Junji Ito, que es como que más conocido, pero tiene una obra genial llamada Uzumaki, y también Hellstar Remina. Son buenos mangas que se enlazan con el horror cósmico que traza Lovecraft. Y el último sería Kazuo Umezu, ¿no? Que es también un mangaka que lo que hace es un poco criticar el camino de la humanidad, pero siempre desde el plano del miedo, ¿no? Desde el plano de los cuerpos putrefactos, o desde el plano de la naturaleza revelándose ante el hombre. Entonces, esas serían mis recomendaciones para lo que sería el campo universal, vamos a decir. Y antes de que me olvide, se me estaba yendo, tienen que leer a Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn es un escritor que nació en una isla de Grecia, pero que tuvo una vida asombrosa. Estuvo en Francia, estuvo en Londres, estuvo en Estados Unidos y acabó casándose con la hija de un samurái y escribiendo un librito chiquito que se llama Kawaidan, donde hay como que su visión de hombre occidental mirando el mundo de los espíritus de Japón. Él también me parece un autor fundamental en el plano de la literatura universal, ¿no? Con ellos podrían empezar, porque con ellos tendrían como que todas las bases y ya poco a poquito va apareciendo más y más en el camino. Ok, Helen, muy interesante lo que nos has dicho. Ahora, ¿qué libros de terror latinoamericano recomiendas leer? De terror latinoamericano, una de las escritoras que más me gusta es Amparo Dávila. Ella tiene un librito llamado El huésped y otros cuentos. Y Amparo Dávila es una escritora que hace que el miedo se traslade al espacio doméstico, ¿no? Por ejemplo, de repente esa ancianita que parecía tan buena gente resulta ser una mujer que elimina de manera sistemática a todos sus maridos dándoles dosis de veneno, o ese hombre que viene y que es el esposo violento se convierte en una suerte de monstruo al que las mujeres deben matar. Entonces, Amparo Dávila es genial por eso, porque el horror se traslada a la casa, al espacio doméstico. Ella es una escritora mexicana. El huésped y otros cuentos. Otro autor genial es Francisco Tario, mexicano también. Y Francisco Tario es como darte un golpe en la cabeza, ¿ya? Porque hay cuentos que me gustan mucho donde, por ejemplo, el perro empieza a contar cómo el amo pobre, poeta y flojo está muriendo, o el ataúd está hablando. Francisco Tario, Entre Noches y otros fantasmas, es el libro que yo les recomendaría leer de ellos. Otro mexicano, los mexicanos escriben buen terror. Otro mexicano que me gusta mucho, aunque no es de literatura de terror, pero tiene un libro fundamental que se llama Aura, de Carlos Fuentes. Si pueden, lean esa novelita, porque es genial pensar en esta mujer anciana que de repente se transfigura y se vuelve joven y seduce así a un hombre que al parecer ha querido hace años, ¿no? Esto para la literatura de terror de México. Argentina, que es el caso que quizá me gusta un poquito más, ya ustedes saben que ahí están pues todas estas escritoras que han aparecido estos últimos años, ¿no? Como Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, que son escritoras fundamentales. Pero si nos vamos, a mí me gusta un poco más el siglo XIX a inicios del siglo XX, ¿ya? Un autor fundamental es Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un cuentista que debemos leer. La gallina degollada les va a dejar así con esa sensación de asco y desasosiego. Luego también tienen está Horacio Quiroga, perdón, está en la punta de la lengua, Alberto Laiseca. Si ustedes algún día tienen que limpiar la casa y quieren escuchar algo, pongan en YouTube Alberto Laiseca. Él cuenta todas estas narraciones que les he dicho, desde Lovecraft, Lafcadio Hearn, hasta más contemporáneas, pero las cuenta con una maestría genial. Alberto Laiseca es un muy buen escritor en el campo de Argentina. En Bolivia yo les recomendaría a Óscar Cerruto. Óscar Cerruto es un escritor que tiene pues una mirada que va entre lo fantástico y lo evanescente. Hay como sombras. Lo que me gustó de leer era cómo jugaba con el paisaje, ¿no? Cómo de repente el paisaje, o sea, ese paisaje que parece ser el campo, todo tranquilo, se vuelve un espacio de violencia. Entonces yo recomendaría leer a esos autores, a Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Óscar Cerruto, Horacio Quiroga, Alberto Laiseca, Francisco Tario, Amparo Dávila. Me parece que son fundamentales para empezar, ¿no? En el campo del terror latinoamericano. También Leopoldo Lugones podría ser, ¿ya? Es un buen autor también, aunque yo prefiero a Horacio Quiroga. Ok, y ahora, ¿cuáles libros de terror peruano recomiendas leer? De terror peruano, Sí. como les decía, a mí me interesa como que esta inflexión o este momento, cambio de siglo. Para empezar, en terror peruano, un autor fundamental es Clemente Palma. Clemente Palma, con sus cuentos malévolos, es uno de los autores, es un pilar para entender qué cosa es el género del decadentismo, pero
el decadentismo de Clemente yo diría que está más ligado al terror, por esto de los fantasmas, por esto del asco, de la experimentación con estas sustancias, ¿no? Y tiene una novela llamada Morph ex Vita, Morph ex Vita. No sé si la han escuchado, pero pueden buscarla, chicos, está en red. Esta novela te va, les va a generar una suerte de desazón porque aparece pues ahí una muerta que después de muerta va a tener una relación medio extraña con un sujeto que en vida siempre la amaba, pero que no podía acceder a ella porque ella amaba a otra persona. Entonces, Morpheus Vita a mí me parece genial para empezar en Perú, con Clemente Palma. Luego hay una antología que saca el crítico literario llamado Elton Honores. Él tiene una antología sobre literatura de vampiros. Elton Honores y Gonzalo Portas construyen esta antología y este es un recorrido genial de la temática vampírica desde Hinchan, el vampiro, que es un vampiro aguaruna, una suerte de murciélago aguaruna, que también bebe la sangre de los hombres, hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, él es muy bueno para leer, o sea, esa antología, la literatura de vampiros es muy buena para leer, ojalá que haya una recopilación, porque te da un mapa grande. Luego, aunque no lo crean, José María Arguedas, en sus compilaciones de cuentos que hace, tiene un montón de cuentos sobre condenados. De hecho, yo empecé leyendo terror así, con el relato oral que me contaba mi padre y mi abuelo también, los cuentos de los condenados, de la jarjacha, de la uma, del jariciri, ¿no? Todas esas criaturas que vienen pues del imaginario andino de nuestros papás. Y Arguedas tiene varios cuentos dedicados al condenado. Si pueden, revisen la compilación de cuentos que hace Arguedas. Y también hay una dedicada a la chiqué. La chiqué sería como una suerte de bruja andina. Y la chiqué es un personaje genial, si pensamos en la sierra, porque solamente la historia de la chiqué tiene más de 18 variaciones entre todo el Perú y la zona de Bolivia. Entonces, creo que es importante empezar con Arguedas, pero con los cuentos que recoge y centrarnos en Condenados, Achiqué y La Uma. Luego tenemos Clemente Palma, Cuentos Malévolos y Morses Vita. Luego esta antología de Elton Honores y Gonzalo Portas sobre literatura vampírica. Carlos Calderón Fajardo es un nombre que no deben olvidar. Ese escritor es genial. Tiene una tetralogía dedicada a la figura de Sarah Ellen. Ustedes saben que hubo una mujer, una vampira inglesa, que vino acá a Perú y está en Pisco, ¿no? Y supuestamente es una bruja. Y en el terremoto no se cayó la tumba de esta señora. Entonces Sarah Ellen es como una figura medio mítica y Carlos Calderón Fajardo le dedica pues toda una saga a ella. En el terror contemporáneo yo recomendaría a las escritoras Liliana Flores, a Tania Huerta, a Cristina Ramos, a su propio profesor Gonzalo, es muy bueno, porque creo que ellos un poquito ya juegan con el terror más contemporáneo, más actual, ¿no? Y obviamente ahí aparece Fernando Iwasaki, pues no puede dejar de aparecer con Ajuar Funerario. Entonces, ese sería como el campo del terror más actual. A ellos los recomendaría leer para empezar. Y a Pilar Dugui, me estaba olvidando, Pilar Dugui es una escritora, el primer libro que tiene, el primer libro de cuentos, creo, me he olvidado el nombre, pero creo que es Ave de la Noche y otros cuentos, tiene 2 cuentos de terror, uno sobre una bruja y el otro sobre una suerte de crimen medio moderno que asusta a las madres, por lo que puede significar. Ok, Helen. ¿Y qué libros de terror no son tan buenos para ti? Ay, a ver, lo que pasa es que creo que yo siempre hago trampa con esto, pero cuando era niña, el objeto libro pues no era importante para mi familia porque siempre habían otras carencias, había otras carencias, otras necesidades, ¿no? Entonces yo leía lo que podía y leía de todo. Entonces, lo que encontraba en realidad, ¿no? Y hasta cositas a veces que eran un poco absurdas, pero recuerdo mucho que no me gustaba las antologías de terror que sacaba el Plan Lector. El Plan Lector tiene antologías de terror, no sé si ahora, creo que eran las de ediciones Santillana, si no me equivoco, algunas eran buenas, otras no, otras me parecían bastante simples, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero eran donde salió Me llamo Sara Tomate, o sea, varios libritos de ese corte, ¿no? Y ese es un terror que no me gusta. Tampoco me gusta a mí el género gore, no me gusta mucho el gore, porque a veces siento que es muy repetitivo, ¿no? Que hay muchos patrones comunes y me parece igual leer una noticia que leer un cuento. O sea, hay cuentos buenazos, pero hay cuentos que también son como que todo se dedica a la sangre, a matar, así casi como una película mala de gore.
y yo digo, acá no hay ni siquiera un trabajo narrativo, no hay ni siquiera un trabajo en la voz del narrador, en el plano del lenguaje, y esos cuentos no me gustan, ¿no? Hay algunos escritores así que no me han gustado, pero, pero ahorita sí un nombre decirles, algunas obras de Stephen King, por ejemplo, no me han gustado mucho. No he leído mucho Stephen King, tampoco es un autor que a mí me llame la atención, no es un autor que considere. Gustos son gustos. A mí no me gusta tanto Stephen King. Yo sé que hay personas que lo idolatran y que valoran su obra y me parece genial, porque uno siempre, como lector, va formando su propia biblioteca, sus propios intereses y rodeándose de gente que a veces le gusta o no, ¿no? Pero la cuestión es dialogar y conversar. Entonces, no me gustan los cuentos de terror que apelan a lugares comunes, ¿no? Y es por eso que a veces prefiero no leer terror contemporáneo, porque me he encontrado con los mismos patrones. A veces, no siempre. Si quisieran un libro que no les recomiende, hay uno que es clásico, que es Cañitas, de Carlos Trejo, que no me gustó mucho por lo medio visceral que era. No, ese creo que ha sido el único libro que no me ha gustado y que he leído. Y digo el único porque casi siempre leo por interés propio. No, o sea, no suelo leer porque un autor esté de moda o porque en el terror se esté leyendo esto. Simplemente leo lo que me interesa y lo que me gusta. Y creo que eso también es hacer un poco de trampa, pues, porque ya puedo comprarme el libro que quiero. Pero generalmente la literatura de terror que he leído ha sido buena, ¿no? Y debe ser porque no había antes muchos escritores que, que impacten, ¿no? Y bueno, eso quizás ha sido, ¿no? Probablemente yo no los conocía, así que he leído un poco más a los clásicos del terror, por así decirlo. Por eso no habré sufrido tantas decepciones. Ok, ¿y qué películas y series de terror nos recomiendas, además de los libros? Películas. Yo creo que una película genial para empezar con el terror es Candyman. Yo sé que a muchos no les gusta, pero Candyman, la primera versión, es como una suerte de miedo para los jóvenes o adolescentes, ¿no? Por este ser que puede aparecer y tomar tu vida. Otra que recomiendo mucho es la saga de Hellraiser. Al menos la uno y la 2 son buenas. Están basadas en una novela de un buen escritor de literatura inglesa llamada, es un escritor inglés, pero él como que toma el horror cósmico y lo remodela. Es Clive Barker, que tiene un par de libros de cuentos genial, al menos yo solamente he leído esta edición en Valdemar, que son libros de sangre, uno y dos. Si pueden, lean a Clive Barker. Y justamente por esta novela que él escribe, se genera esta película llamada Hellraiser, donde aparecen unos personajes que a mí me gustan mucho por su estilo. Curiosamente yo no me vestiría así, pero me encanta su estilo, que son los cenobitas, que son una suerte de entidades, no, no sé si llamarlas demoníacas, aunque las califican como demoníacas, que están más allá del tiempo, que están en el infierno, pero que no están en este plano de la tierra, sino en otro, y que llevan a los hombres a abismos y a lugares, dicen, donde el placer es infinito, ¿no? Pero su concepción del placer es el dolor. Entonces me gusta mucho cuando aparece, porque ellos aparecen y automáticamente hay sangre por todos lados. Pero son muertes bien interesantes, pues, no es como que a cada rato lo que se repite. Entonces, esa me parece bien para el género que ya sería un poquito más sanguinolento. La otra que me gusta mucho literatura de terror es La Bruja, The Witch, que donde está esta actriz ahora bastante conocida, Anne Taylor-Joy, y me gusta mucho porque explora muy bien lo que es el tópico de la bruja para la sociedad estadounidense, ¿no? El bosque como espacio de lo demoníaco, la muchacha que está volviéndose mujer y que de repente se ve tentada por el diablo, la fantasía de la madre. Hay una imagen que a mí me parecía preciosa, que era la de un cuervo picando el seno de la mamá, y la madre imaginaba que estaba dando de lactar al bebé. Y en el cine asiático, un director de terror que me gusta mucho es Takashi Miike. Y me gusta por los contrastes que hacen. O sea, hace un ratito cuando les decía que el gore no me gustaba mucho era porque a veces yo siento que el gore es como el gore gringo que hacen, que es los espacios sucios, cochinos y las torturas, ¿no? En cambio, Takashi Miike es interesante porque te pone en una escena a todo color, a todo pastel, así, los colores relucientes, la escena visualmente hermosa, pero están torturando, ¿no? Y ese golpe entre lo bello y lo terrible me parece genial. Takashi Miike es un buen director de cine también. Como les dije, para empezar, yo diría que Candyman, a mí me gusta mucho, seguro algunas personas no, a mí me gusta Candyman, The Witch está bien también. Luego Hellraiser, la uno y la 2 al menos, y bueno, Jason, ¿no? Todos veíamos a Jason, al menos en mi generación cuando éramos adolescentes,
los papás y las mamás con toda la familia nos sentábamos a ver Jason. Martes 3. Este sería el cine ya, el cine de terror más popular, por así decirlo. Si quieren, después pueden ver Nosferatu, ¿no? Para conocer un poquito más de impresionismo alemán. Pero o los clásicos también. La adaptación clásica de Frankenstein, cine de terror de 60. Ya eso depende de ustedes. Ah, ok, ya. ¿Stephen King te parece un buen autor o es solo marketing? No creo que Stephen King sea, o sea, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. De que es un buen escritor, sí es un buen escritor. Eso se ve cuando uno lee It. It es una gran novela. Yo no he leído mucho Stephen King, así que no podría dar un juicio de valor. Yo sé que hay gente que dice que es solo marketing porque pues es un autor que tiene más de centenar de obras publicadas, publica mucho Stephen King, pero no creo que sea solo eso. Al menos a mí It me pareció una gran novela. También recuerdo haber leído un cuento, ahorita se me ha ido el nombre, que es La Balsa, si no me equivoco, La Mancha, y me parece genial cómo produce toda esta atmósfera del miedo, ¿no? Los jóvenes en la balsa y de repente una mancha en el lago que crece, crece, y mientras la mancha va creciendo ellos van muriendo poco a poco, ¿no? En situaciones un poco infortunadas. Entonces yo creo que Stephen King es como que hablar del terror cotidiano, el terror de que se aparezca el coco, o que de repente el payaso que está ahí se convierte en un ser extracósmico y que cada cierto ciclo resucita y necesita alimentarse, porque es una criatura que no está en el espacio-tiempo de esta tierra. Entonces, es un autor interesante. A mí no me gusta mucho, no voy a mentir, así que no podría decir que es un autor malo, tampoco me parece, gustos son gustos. Hay gente que a veces, en el terror, ¿no? Stephen King se burlan un poco y yo creo que uno a veces se acerca a la lectura de diferentes maneras y ya mientras vas leyendo, vas depurando, vas viendo qué es lo que te llama la atención, qué es lo que no. Entonces, Stephen King yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Es un buen autor, pero sí me parece peligroso que esté publicando así de manera constante, porque quizá puede caer en lugares comunes, como creo que algunos han dicho. ¿Y por qué crees que Mariana Enríquez tiene tanto éxito con sus libros? Hace un ratito hablábamos de que para mí la literatura del terror y la literatura fantástica son las que muestran la cara sucia de los países, ¿no? La cara sucia de los países, la cara sucia de las sociedades, lo que como que la gran cultura no quiere ver, porque todo se construye bien bonito en el discurso, pero en la práctica la violencia es otra, ¿no? Y yo creo que Mariana Enríquez plasma muy bien toda la época de la dictadura argentina, los cuerpos desaparecidos, las muchachas que han sido sistemáticamente abusadas, toda esta cultura machista, esta historia de la dictadura, mezclada con todas esas leyendas urbanas que siempre tenemos, la de la casa abandonada donde vivían los ancianos o el científico loco que se dedicaba a hacer experimentos, la del espíritu que vuelve y se venga, la de la joven ejerciendo la violencia sobre aquel que la ha agredido. O sea, yo creo que Mariana Enríquez es una mezcla de todo eso. Y es como mostrarle, en esa violencia que muestra, en ese terror que plasma, es como mostrar y decir, mira, esta es la cara de Latinoamérica. Una cara manchada por la dictadura, por los desaparecidos, por toda la cultura machista que tenemos y que de hecho deriva en todas las muertes anuales, en las desapariciones. Entonces yo creo que el terror hace eso. Y Mariana Enríquez por eso hace un buen terror, porque logra mostrar este otro lado que el grande discurso no quiere ver y que la literatura realista a veces intenta aprender, pero no sé, a veces yo siento que, o sea, para mí el terror es como que dinamitar, ¿no? Dinamitar todo esto que quieres construir. Y Mariana Enríquez lo hace muy bien, como en su momento también lo hizo Clemente Palma con su libro, ¿no? Cuentos malévolos, que de repente decían, ay, pero no habla de Perú. Oye, pero todos sus cuentos están plagados de peruanismos. Habla de la vicuña en un momento, alude al aguardiente, en el lugar donde vivía cada rato había desagües aflorando, está mostrándote la cara fea de los proyectos nacionales. Y Mariana Enríquez nos muestra la cara fea de la dictadura, pues, a la que la gente reduce a cifras, ¿no? Y la mezcla con todos nuestras creencias, nuestros mitos y nuestras leyendas urbanas. Yo creo que por eso es tan popular, porque cuando uno la lee se queda completamente atrapado. A mí me gusta Mariana Enríquez. Ah, ok.
¿Has leído Ajuar Funerario de Fernando Iwasaki y qué tal te pareció? Y lo he leído, y lo he leído y me gustó mucho. Me gustó porque me parece que es un terror un poquito más contemporáneo. Me parecía genial como, o sea, los cuentos son chiquitos, son microrelatos, pero era como que una pastillita de terror, ¿no? Era como si hace un ratito les dije que Hoffman y Maupassant es como un golpe en la cabeza, sobre todo esos cuentos de los locos o del Orlá, donde uno no sabe qué está pasando con la razón del narrador. En Ajuar Funerario yo diría que son dosis chiquitas de miedo. Y digo chiquitas porque los cuentos son breves y porque como que te queda el final que te abruma y de ahí pasa. Yo recuerdo mucho WC, ese cuento en el que un sujeto entra a hacer sus necesidades y de repente del silo sale un ser medio, no demoníaco, ¿no? Parece salir un ser medio Lovecraftiano y parece que lo va a tragar. Porque en mi imaginario, yo recuerdo que nos decían que las ratas salían de los váteres o del silo. Entonces, yo creo que Iwasaki, así como les decía hace un ratito, ha logrado plasmar muy bien los miedos más contemporáneos o más actuales. La muchacha que está en el autostop y que de repente la detienes y resulta ser un fantasma maldito que cada cierto tiempo vaga, la vampira. Son como dosis pequeñitas de terror. Y para mí, empezar con Iwasaki en el campo del terror peruano es genial, está muy bien. Y ya poco a poco después vas desentrañando cada vez más la madeja, ¿no? Además que a los adolescentes les gusta el terror, a nosotros nos gusta el terror, ¿no? Yo cuando era joven recuerdo que me hubiese gustado leer más literatura fantástica y de terror, pero lamentablemente los planes de lectura casi siempre tratan sobre la novela realista. ¿Y qué escritoras de terror nos recomiendas leer? Escritoras mujeres, o en general. Bueno, en general también puede ser. ¿Qué Ah, ya. escritores o escritoras? Ah, ya. Escritoras, como les dije hace un ratito, Pilar Dugui es genial. Luego tienes, ay, me había olvidado, Isaac Dinesen. Isaac Dinesen es una escritora que plasma el cuento gótico y lo hace muy bien. Para mí es importante leer los cuentos góticos de Isaac Dinesen. Luego otra que es genial es no es de terror, pero es como que un horror ante la maldad a la que puede llegar el ser humano, que tiene una novela llamada Harriet, se me ha ido el nombre. Luego tienes ahorita me voy a acordar seguro, Daphne du Maurier con Rebeca, es muy buena también, y Daphne du Maurier en general para todo, ya es muy buena escritora, léanla, Daphne du Maurier. Tienen a Pilar Dugui en Perú. Pilar Dugui es fundamental para entender el terror de los 80 porque ella no solamente está esto de la bruja que les dije, sino ella recupera una figura que es la del loco. Ella tenía pues toda la experiencia en psiquiatría y hay varios cuentos que a mí me causaban un poquito de desasosiego, en el que, por ejemplo, un hombre está a punto de suicidarse y tienes a la niña pequeña dándose cuenta que al papá no le está pasando, no, el papá no le está pasando nada bien, ¿no? Y que algo puede suceder, algo que cause, que la ponga en peligro a ella y a este señor. Entonces, Pilar Dugui, yo creo que en el terror, un terror más psicológico, en los cuentos sobre todo, los cuentos dedicados al loco, o a la bruja, que la bruja tiene un cuento que es Christine Omini. Ok, ¿y por qué cree... Ok, ¿y qué escritoras o escritores nos recomiendas leer? Ya, escritoras, les recomendaría leer a Vernon Lee o Violet Page, que es una escritora victoriana, medio victoriana y también medio contemporánea, porque ella creo que supera la literatura victoriana de terror. Tiene varios cuentos dedicados a las casas embrujadas. Les recomendaría leer a Vernon Lee o Violet Page. También está Daphne du Maurier, habíamos comentado con Rebeca. Ella es una escritora fundamental para el terror del siglo XX. De hecho, Alfred Hitchcock, que es uno de los directores que también aprende muy bien el terror contemporáneo, la utiliza a ella siempre para poder crear sus películas. Luego, otra autora, fuera de las que hemos hablado, sería María Luisa Bombal. María Luisa Bombal
es una escritora que yo sé que no es terror, pero es medio decadente, ¿no? La Amortajada, esa novela en la que de repente uno no sabe si está, o sea, está como sumergido así, tipo de Silent Hill, en un mundo todo neblinoso, donde hay un momento en el que se difumina esta sombra que hay entre la vida y la muerte. Me parece que María Elisa Bombal es fundamental, ¿no? Ya hemos hablado de Samantha Schweblin, de Mariana Enríquez, en el campo del terror contemporáneo. Y otra que recomendaría leer es Elizabeth Gaskell. Elizabeth Gaskell es una gran escritora victoriana y sus cuentos góticos son muy buenos. Y bueno, a esto súmenle a Isaac Dinesen, que también aprende el relato gótico, pero desde un espacio mucho más contemporáneo a nosotros. Entonces, para mí estas escritoras se deberían leer. Y en el campo de escritores, ya hemos comentado hace un ratito, ¿no? Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, Clive Barker, eh, Carlos Calderón Fajardo, también está Eta Hoffman, Guy de Maupassant. Uno que estoy leyendo recién es M.P. Shiel, que también es un escritor inglés. La mujer de Gunegin y otros cuentos es un muy buen libro para empezar. Y ya en lo más visceral, así, o sea, en lo más decadente, siempre es Clemente Palma, Manuel Bengolea y un buen escritor chico peruano. Hay una antología, si pueden, si algún día la encuentran, cómprenla, la antología de cuento ancashino, donde aparece José Ruiz Huidobro. José Ruiz Huidobro, para mí, ha escrito uno de los mejores cuentos de terror de la literatura peruana. El Sepulturero se llama, y es un cuentazo. O sea, si uno lo piensa en el contexto después de la guerra con Chile, en el contexto del Sepulturero siendo el que hace el trabajo más ínfimo, hasta antes del final, porque el final lo malogra un poco, por toda esta razón, es genial ese cuento. De José Ruiz Huidobro, escritor ancachino, muy buena. Y también Gerardo García Rosales, ¿ah? Como veo que les ha gustado bastante a Jugar Funerario de Fernando Iwasaki, Gerardo García Rosales tiene un libro llamado El libro de ceniza, valga la redundancia, que son cuentos pequeñitos, así igualitos que los de Ajuar, así chiquitos, pero a diferencia de Iwasaki, que su terror es más occidental, el libro de ceniza tiene condenados, tiene fantasmas, tiene esta leyenda medio urbana que tenemos de que si te pones la legaña del perro vas a ver seres. Entonces, es un muy buen librito de cuentos, a mí me gustó. Esos serían como que en general, ¿no? Ya poco a poco la madeja se va desentrañando de a pocos. Ok, Helen. Ahora, ¿por qué crees que en los últimos años en el Perú han aparecido tantas editoriales y revistas de terror? Yo creo que es porque, porque creo que varios de los que gustaban de leer terror y de escribir terror han accedido al circuito libro, ¿no? O sea, personas como editoriales como Editorial Pandemonium, Editorial Cthulhu, por ejemplo, me parecen fundamentales, o Editorial Altazor, o también Elton Honores, ya como crítico, ha tratado de difundir literatura fantástica, literatura de terror y literatura de ciencia ficción. Curiosamente, acá en el Perú siempre están hermanadas, porque es un circuito que recién se está consolidando. Entonces, yo creo que han aparecido porque ya existían, solamente que existían por una vía subterránea. Esto lo malpea Honores cuando comenta cómo en la década del 50, cuando hablamos del 50, ustedes piensan en Julio Ramón Ribeiro, en Enrique Congrains, en Sebastián Salazar Bondi, pero de manera subterránea había toda una suerte de escritores que ya estaban componiendo, ¿no? Juan Rivera Saavedra, José B. Adolf, está también Felipe Buendía. Entonces tienes toda la propia Raquel Jodorowsky después, entonces es como que de repente esa vía que antes era subterránea, que la leían unos pocos, que se pasaba entre conocidos y conocidas, de repente afloró. Y estas personas que habían sido formadas leyendo esa escritura empezaron a editar, a publicar, a reunirse. A mí lo que me gusta mucho de la literatura del terror es que cuando uno lee este género puedes encontrar a gente de diferentes espacios, desde el ingeniero hasta el que ha estudiado literatura. Y puedes juntarte, conversar y hablar y dialogar. Eso es lo que más me gusta del terror, que se forma una comunidad alrededor de un autor o de una suerte de escritos, y que no necesariamente es quizá tan jerárquica como otras comunidades, ¿no? Porque para leer el terror, pues el terror no es un género que se lea en la universidad, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando estudié en San Marcos no leímos a Clemente Palma, en Católica tampoco. Ese era un autor que yo había leído ya hace muchos años, pero lo había leído también por cuenta propia, en el colegio menos. Entonces, yo creo que es como que de repente todas estas personas que estaban leyendo
empezaron a formarse y empezaron a juntarse, y empezaron a tejer lazos entre ellos, ¿no? Entonces, creo que por eso, y bueno, porque a todos nos gusta el terror. Alguna vez estuve en un grupo llamado Sembrando Lectores, me tocaba seleccionar las lecturas, y yo recuerdo que les ponía cuentos de Horacio Quiroga, Clemente Palma, también leímos a Lovecraft, por supuesto, y cómo les gustaba a los chicos, o las leyendas del comerciante de harinas, por ejemplo, que de repente se le aparece el condenado y se lo quiere comer y le tiene que dar la vaca a cambio. A todos nos gusta el terror, o sea, hace un ratito decíamos, ¿no? Sentir miedo es como morir en chiquitito, entonces todos queremos pasar por esa situación de adrenalina, y ya pues me parece que por eso es tan popular, porque se han juntado una suerte de factores alrededor del circuito editorial, del objeto libro, y porque también pues el terror es un género que suele atraer masas. Lo malo es que el cine a veces lo ha malogrado, ¿no? Porque el cine cae en muchas fórmulas y pues a veces o sea, la gente no tiene una buena percepción del terror, pero terror de calidad, de que lo hay, lo hay. ¿Y publicarías un libro próximamente? Sí, va a ser mi primer hijo el otro año. No va a ser un libro de cuentos mío, yo soy un poquito temerosa con eso, pero sí estoy preparando una antología ya desde hace un tiempo, hace un ratito les conté que me gusta mucho el siglo XIX. Curiosamente el siglo XIX se ha leído desde el campo realista. A mí no me gusta tanto, o sea, sí he leído bastante novela realista por formación y porque pues hay autores fundamentales que hay que revisar, ¿no? Arguedas me gusta, el indigenismo me gusta mucho, Gamaliel Churata, José María Arguedas, son autores, Ciro Alegría, ¿no? Ciro Alegría lo leí bastante joven también y para mí Ciro Alegría me llevó al terror porque las descripciones que tiene Alegría sobre, por ejemplo, los cuerpos pudriéndose son geniales, pero lo que he querido preparar es como una suerte de antología de escritores y escritoras del siglo XIX cuya obra a veces, lamentablemente, solamente ha salido una vez. Por ejemplo, Manuel Bengolea es un escritor que traza entre el decadentismo y el modernismo y que tiene un librito tiene un cuentito que es El Bebedor y ese cuento es genial. Entonces quiero hacer como una compilación sobre estos cuentos desde 1880 hasta 1920, ¿no? Y la estoy preparando ya, pero todavía me falta terminarlo porque estoy en proceso de búsqueda de autoras. O sea, si autores de este tipo, hace ratito les decía que José Ruiz Huidobro, Manuel Bengolea, publicaban una vez en un libro y de ahí nunca más volvieron a salir, o también tienen pues a Carlos Parra del Riego, que tiene un librito que se llama ¿Por qué maté al niño? Y otros cuentos. Entonces, escritoras es más difícil, porque las escritoras publican en revistas, pocas publican en formato libro, y ahí hay que hacer un trabajo más fino, ¿no? Aunque curiosamente autoras realistas que se ha estudiado desde el realismo, como Colorinda Mato Turner, tienen cuentos de ese tipo. Por ejemplo, yo estoy haciendo la selección, me falta poco y espero que el próximo año salga, ¿no? Esta antología. Espero que también lo lean. Apenas tenga el libro, se lo voy a mandar a Gonzalo para ver si se los puede compartir con ustedes, ¿no? Va a ser una antología sobre escritores decimonónicos en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, y lo que voy a abordar es la figura del fantasma y de los muertos vivientes, porque hay varios de esos tipos. Muy interesante lo que nos dices y esperemos ver el próximo año tu libro. Ahora quiero saber qué opinas del libro Caleta de Gonzalo del Rosario. Es un libro que me gustó mucho porque tiene de todo un poco. Por ejemplo, el libro empieza con un cuento que habla sobre el trauma de los estadounidenses respecto al 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas. Me gustó mucho cómo, o sea, aparece un personaje que empieza a insultar a un niño solamente porque ha dejado su mochila, pero hay dos cuentos que particularmente me llamaron la atención. Uno, creo que era Here Comes the Sun, aquí viene el sol, aquí sale el sol. Es una suerte de mundo apocalíptico. Yo estaba pensando mucho en Paul McCartney, en La carretera, donde la tierra está en tinieblas y de repente sale el sol, pero lo que alumbra no es nada bonito, pues, ¿no? Porque es un mundo donde la gente se está devorando entre sí para poder sobrevivir, donde la idea de familia se ha perdido, hay relaciones o se pretende que hayan relaciones incestuosas para poder preservar la especie, hay canibalismo, me gustó mucho. Creo que porque es un poco el miedo que tenemos
cuando empezó la pandemia, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia leí La Carretera y pensaba, ¿qué pasaría si eso sucede con nosotros? Si la enfermedad avanza, la civilización cae y volvemos a una época tribal. Hay una novela sobre eso en Perú que se llama Lluvia Ácida. Es del padre de Montserrat Álvarez, Luis Felipe Álvarez, si no me equivoco se llama, se me ha ido el nombre, Felipe Álvarez Sáenz, me equivoco, Felipe Álvarez Sáenz, en Lluvia Ácida, recorre el escenario de los 80 y la lluvia empieza a caer en Lima y todo se inunda y la gente vuelve a la barbarie. Entonces me gustó ese cuento por eso, porque hay como una suerte de regreso a la barbarie. Y el otro cuento que me gustó es porque quizá tiene ahí un componente medio andino, ¿no? No recuerdo el título, pero es el de una niña que está en un lago y que de repente pues un hombre observa las atrocidades que cometen con esa niña y al final hay una suerte de venganza mítica. Creo que ese libro es un poco de todo del terror que tenemos, ¿no? Hay terror un poco más mítico, hay terror un poco más contemporáneo, con esta proyección distópica hacia el futuro, y hay terror también un poquito más humano, más físico, ¿no? El miedo de este hombre al que le pueden dejar la bomba y puede estallar todo porque piensa que alguien con diferentes rasgos a los americanos puede ser un terrorista, ¿no? Entonces me gustó mucho por eso, es como un poquito de todo, una dosis de diferentes terrores más actuales. Ok, Helen, y para finalizar, ¿algún mensaje que nos quieras dejar? Agradecerles por la invitación, me alegra mucho que estén leyendo literatura de terror, literatura fantástica en general, porque creo que una de las cuestiones que se tiene que hacer siempre es formar comunidad. Uno no tiene que ser egoísta con el conocimiento que posee, sino tiene que compartirlo, porque así como lo genial de ustedes es que ustedes se están formando como personas que leen este género y de seguro van a encontrar alguna vez otra persona, le van a hacer recomendaciones, les va a gustar y ellos le van a recomendar a otras personas y se va a formar toda una cadena, ¿no? Una cadena de leer un tipo de literatura que no es tan canónica, tan modélica. Y como me invitaron a hablar sobre Lovecraft, yo les diría que sigan leyendo a Lovecraft. No, Lovecraft no es solamente Cthulhu, es Azathoth, es Nyarlathotep, es Shub-Niggurath. Hay que leerlo, no leerlo tampoco con la contemplación, pues alegre y feliz, ¿no? Porque de hecho en sus cuentos hay matices medio racistas, pero creo que es un autor fundamental para entender el horror cósmico y también la otra cara de nuestra civilización, la de la guerra, la de la muerte, la que todavía sigue poniendo muros entre los países para impedir el paso de personas menesterosas, ¿no? Eso, Ok, chicos, entonces, sigan leyendo. Gracias, Gonzalo. sí. Muchas gracias Ok, por muchas estar gracias. presente en la entrevista, gracias por darnos unos minutos de tu tiempo. Ya, Muchas chicos, gracias, chao, Helen. nos vemos. Chao, cuídate. Chao, Chao. chao, gracias.